Y ahí esto debería estar empezando. Me voy a meter también desde el celular para ver si acaso aparece. Yes, aparece. ¿Te Bueno. lo abro, hijo? Y vuelvo, acá tengo Zoom. Entonces, ahí se nos están conectando otra vez. Les vamos dando las bienvenidas varias a las personas que se están conectando. Bienvenidos de nuevo. Tanto tiempo sin vernos, 5 minutos completos sin vernos. Vamos a esperar a que entre un poquito más de gente. Mientras tanto, si quieres, María Luisa, te puedes ir presentando, nos puedes ir contando quién eres tú. Ya, bueno. Bueno, yo soy María Luisa Espinosa Valle, pediatra. Estudié medicina en Concepción y me vine acá a la capital a hacer la beca de pediatría, más para conocer otros campos, otros mundos. Eres como la Carmela de la Sí, pediatría. soy como una Carmela, porque en realidad postulé en Conce, en realidad postulé a varios lados, quedé en Valdivia y acá, y dije, bueno, Santiago es Chile, así que ahora hay que irse a Santiago. Hice una beca que había en ese tiempo se llamaba Beca FOREAPS, que era mezclada con consultorio, incluía 4 meses de beca, 4 meses de consultorio, que fue donde, digamos, empecé a tener como el acercamiento a estas cosas de puericultura, porque en realidad en Chile la pediatría es de una orientación bastante hospitalaria, sobre todo las becas. Pero como yo tuve este acercamiento a consultorio, donde empecé a ver, digamos, todos estos temas, porque eran dudas frecuentes de la mamá, que cómo lavo la ropa, cómo lo baño, le pongo o no le pongo aritos. Entonces son Oh, cosas que uno, la verdad, boom. que no te la enseñan en la beca tan claro, pero sí hay otros lados, bueno, vamos a conversarlo dentro de todo, que otras sociedades sí tienen recomendaciones, y en Chile cada vez más la SOCHIP se ha ido un poco metiendo en estos temas más de puericultura y pediatría ambulatoria. Y ahora sigo trabajando ahí en el Hospital San Juan de Dios en pediatría, que bueno, temas COVID ahora está lleno de adultos, pero era pediatría y espero Alguna hacerlo vez. pronto. Pero eh, eso básicamente les puedo contar de mi Eso, bueno. atingente a este tema. Bienvenida, María Luisa. Es primera vez que hacemos una transmisión en conjunto, a pesar de que no es primera vez que hablamos de hacer una transmisión en conjunto. Yo siempre le ando hinchando las pelotas a la gente, así como, Oli, Oli, hagamos una transmisión. Con otras Em, 3 pediatras que también se dedican a... Ay, sí. Me parece que te había quedado pegada, pero ya volviste. Sí, Está ahí todo volví. fabuloso. Bueno, vamos a hacer entonces inicio de esto. Ya probablemente la mayoría de las personas que están conectadas, como están en mi página, ya saben quién soy yo. Yo soy Emilia Aguilera, soy psicóloga, me especializo bastante en primera infancia. Y esta transmisión surgió de un tema polémico que yo no sabía que iba a ser un tema polémico y que me tomó bastante de sorpresa, que es que el día de hoy, para las personas que no se han enterado del Kawin, weón, el día de hoy yo había hecho una publicación sobre ponerle aritos a las guaguas. Para quienes no la habían puesto, se las voy a mostrar acá. Igual tengo que comentar entre medio. Como nosotras con María Luisa estamos conectadas a través de Zoom, tenemos un muy gran desfase entre lo que nosotras hablamos y lo que llega a la página. Tenemos más o menos 20 segundos de desfase. Es por eso que yo acá al lado tengo el celular para ir viendo los comentarios, pero probablemente se me van a ir mucho más comentarios de lo que ya normalmente se me van en las transmisiones. Esta es la publicación que yo no me esperaba eso, pero como que quedó la cagada, que es una publicación que subí sin ni un texto acompañante, en que una madre y su hija hablan, bueno, la madre le habla, le dice: cuando seas grande, si lo deseas, te acompaño a ponerte los aritos, hemos pasado tanto dolor con el parto en el hospital, evitemos el dolor que se puede evitar. Y eso fue todo. Lo encontré una ilustración muy bonita de una niña que aparentemente se llama como Mariposa, que no la conozco, y la subí, así aquí casual subiendo, y de repente cuando volví a mirar la página, llamas y fuego por todas partes. Lo que en el fondo de mi corazón igual disfruto un poco, yo siempre disfruto un poco cuando las cosas se encienden, y en realidad lo disfruto no porque disfrute mucho de verlas pelear, sino que me gusta mucho cuando surgen temas que invitan no a la polémica, sino que a la discusión saludable. Ahora, sí es un poco conflictivo que con facilidad, no solamente en los grupos de madres, sino que en general en Facebook,
las cosas se van así como que terminan como, ah, eres una estúpida y tú eres una imbécil, jajaja, ridícula, me das pena, infórmate, idiota. Eso no es una postura que yo comparta mucho, pero siempre mi criterio ha sido en mis redes sociales que yo dejo todos los comentarios, incluidos aquellos que a mí me insultan. Tengo una vasta colección de comentarios insultándome, sobre todo de padres, después de un video polémico que hice hace un tiempo. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Pero lo que yo no tolero son dos cosas. Uno, los insultos a comunidades. Por ejemplo, cuando he leído comentarios que dicen como que los gays son unos enfermos pedófilos, eso sí los elimino. Y los otros cuando me dicen como tú no deberías publicar esto, ahí también es como, a ver, la página es mía y publico lo que quiera. Y el resto lo dejo en general como le enseño a los niños sobre autorregulación. Creo que sería bastante irónico estar yo regulando adultos que no son capaces de autorregularse. Más allá de eso, sí surgió un debate interesante en torno a la postura de Aritos y me llamó mucho la atención, bueno, dos cosas. Por una parte, que muchas mujeres se sintieron insultadas en su rol materno y sintieron que yo estaba insinuando que eran malas madres por haber puesto aritos. La postura de aritos no te hace mejor o peor madre. Si tú pusiste o no pusiste aritos, no eres una mejor mamá o una peor mamá. Eso lo tenemos que entender de base. Todas hacemos lo que hacemos convencidísimas de que lo que estamos haciendo es lo mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas. No creo que nadie o casi nadie haga cosas como voy a hacer esto para dañarla. No creo que eso funcione así. No es lo que estoy intentando insinuar de ninguna manera. Y por supuesto, como dijeron muchos comentarios, es una decisión personal. La postura de aros a recién nacidos y recién nacidas, en realidad, es efectivamente una decisión personal, pero el motivo por el que yo me muevo hacia hacer esta transmisión en vivo en conjunto con la María Luisa es que creo que las decisiones personales que tomamos son mejores cuando son decisiones informadas, cuando sabemos de forma real y de forma consciente a qué es lo que nos estamos enfrentando, y eso era el segundo elemento que a mí me llamó la atención de estos comentarios, que es que surgieron muchas aseveraciones hacia afirmaciones, pero sin ninguna duda del tipo, pero si los recién nacidos no sienten dolor, ¿qué importa? Ay, ahí como que no, pero ¿por qué? ¿Por qué no? No hagan eso. Entonces creo que está súper bien si alguien decide ponerle aros a su hija en la medida que sea consciente y esté completamente empoderada con la información de si acaso le duele o no le duele, cuánto le duele, y así se puede llegar a tomar la mejor decisión posible. Mencioné en los comentarios el tema de la carga cultural por ahí, y en realidad me doy cuenta de que muchas veces no se entiende bien qué es la carga cultural. La carga cultural son prácticas que se llevan en un grupo humano, o sea, en un grupo de personas, un conjunto social. Son prácticas que se llevan desde siempre, son creencias, son valores y que se van transmitiendo de una forma muy silenciosa de generación en generación. ¿La carga cultural es mala? No, no es mala. Es propia de cualquier grupo social y es parte del desarrollo de este grupo social. Que algo sea carga cultural o no, no lo hace malo. Pero sí, querámoslo nosotros de esa manera o no, nos condiciona la forma que nosotros tenemos de vivir. En el fondo, esta carga cultural es como que nos pasaran unos anteojos. Oye, que están sucios estos lentes. Como que queda impactada. Es como si nos pusiéramos unos anteojos que tuvieran un color y yo veo las cosas a través de ese color. ¿Es bueno cuestionar la carga cultural? Creo que sí. El cuestionamiento muchas veces nos lleva a lo que hablaba al principio, que es el tema de la información y decir, mira, esto se hace culturalmente, para mí continúa siendo importante, sigue teniendo un valor y yo decido hacerlo. Y hay otras cosas que históricamente, que son propias de esta carga cultural, se han cuestionado, unas personas han decidido continuar participando de esa práctica y otras personas han tenido esta reacción de, oye, pero mira, yo no había visto esto, es primera vez que lo veo, en realidad no me gusta tanto. Por ejemplo, es parte de la carga cultural los ritos asociados al matrimonio o a la convivencia y esas cosas, y el vestido blanco, y wow, eso es completamente cultural. Alguien lo puede ver y decir, me encanta vestirme blanco, me encanta tener flores, bacán. Y hay otras cosas que siempre se hicieron a través de las generaciones
como que las niñas lavaban los platos y los niños no hacían nada, por ejemplo, en la casa, o que los niños no podían tener el pelo largo, o que los padres era considerado vergonzoso que fueran por la calle llevando en brazos a sus hijos. O sea, un padre jamás, te estoy hablando muchas décadas atrás, jamás hubiera caminado por la calle llevando las bolsas, por ejemplo, de la compra, o llevado a su hijo en brazos, porque eso culturalmente era muy mal visto. Entonces, a lo largo de la historia se empiezan a hacer estas observaciones a la cultura y hay gente que decide dejar de participar, y es por eso que la cultura es tan dinámica y la cultura va cambiando. Entonces sí me parece a mí importante hacer no necesariamente un cuestionamiento, mucho menos una condena, pero sí mirar de dónde viene lo que estamos haciendo. Un ejemplo, por ejemplo, de carga cultural es que yo me depilo. Yo me depilo, depende de qué tan motivada ande, de qué tan en llamas ande. A veces como que me depilo un poco la axila y fue, y a veces así como la mega brasilera, ¡fua! Todo afuera. A mí me gusta, a pesar de que yo ya ahora adulta de 33 años entiendo que no es necesario depilarme, que los pelos son naturales, que de hecho son buenos, que no son antihigiénicos y tal, yo decido continuar depilándome porque me gusta, pero no me gusta porque nací con una tendencia que me gustara sacarme pelos y que duele, de verdad que duele, sino que es porque el peso cultural en mi crianza, en la crianza de todos, ha sido tan fuerte a lo largo de mi vida que eso también ha llegado a condicionar mis gustos. Entonces es importante que llegados a este punto, al año 2020, yo sea capaz de entender que depilarse responde a algo cultural, que continúa siendo opcional, que así como yo a veces me depilo, a veces no, hay otras mujeres que deciden no hacerlo y eso está bien, y hay otras mujeres que deciden hacerlo permanentemente y eso también está bien. Pero no es como que yo nací como con la facilidad de que me encante arrancarme los pelos de la ingle. Eso. Por otro lado, aclarar que el motivo por el que estas publicaciones me gustan tanto no es que apuntamos a la perfección, no buscamos madres perfectas. Yo en eso he sido súper enfática. Hay un grupo, de hecho, en Facebook que hemos generado en torno a esa idea. La gente que me sigue como harto saben que esa ha sido siempre, siempre mis planteamientos. Nunca busco la maternidad perfecta o la maternidad condenatoria de otras maternidades, sino que lo que busco es, como decía antes, una maternidad consciente, en la que seamos capaces de empoderadamente tomar decisiones sabiendo cuáles son los elementos que están metidos en este juego. Eso sería mi discurso inicial. Y hay muchas cosas en torno a la postura de Aaron, muchas cosas como de estos mitos que decía la gente, como que las guaguas no sufren, que no les duele, qué sé yo, y algunas otras cosas que ya tienen que ver más con psicología infantil, que me llamaron mucho la atención y consideré que era mucho más pertinente invitar a una médico pediatra que tiene conocimientos mucho más profundos que yo y estudios mucho más largos que yo al respecto. Me pareció que tenía una carga importante. Nosotras con esta transmisión en vivo no queremos convencer a nadie de que haga o deje de hacer nada, no le estamos diciendo a nadie que se tiene que dar de latigazos en la espalda, solamente estamos haciendo una invitación a la información. Y bueno, finalmente, para finalizar este primer speech que me estoy pegando, yo en el post, después en los comentarios, hablé de mutilación. Entonces lo estuvimos conversando con María Luisa. Para mí, una perforación en el cuerpo de un niño o de alguien es una mutilación. Y hay otras personas que no lo sienten como mutilación, que se sintieron tremendamente chocadas o muy atropelladas por el término mutilación, y eso está bien. Por lo tanto, mutilación o no mutilación, como ese detalle semántico al final no es lo que hace el sentido del post o de este tema, vamos a convenir entonces, y en eso creo que todos los pro mutilaciones y los antimutilaciones vamos a estar de acuerdo, en que una perforación es una herida que se está haciendo en el cuerpo de otro ser humano sin la necesidad de hacerse. O sea, convengamos en que ponerle aros a las niñas cuando nacen es algo producto de la carga cultural. Y es que las niñas tienen que tener sus orejas perforadas porque son niñas. Porque cuando sale un ser humano del canal vaginal de alguien y vemos que tiene pene, nadie se cuestiona ni se pasa por la cabeza si acaso será necesario o no necesario, corresponderá o no corresponderá, le dolerá, porque se asume que no le vamos a poner aros.
Entonces, los aros son una práctica cultural, no es una práctica universal y es una práctica tremendamente antigua. Entonces, ¿qué pensáis tú respecto de la mutilación a todo esto, María Luisa? Sí, mira, el tema mutilación, como estuvimos ahí viendo, hablar de mutilación o no va a depender mucho de dónde lo busquemos, porque al final estamos hablando de una definición que no es propiamente tal como médica o tan científica. En algunos lados aparece, incluye dentro de mutilaciones cuando se habla de este tema, piercings, tatuajes, aros, y no lo vea como algo tan extremo como, no sé, pues, amputarte una mano, obviamente mutilarte una mano, pero en otros lados uno podría hablar que, claro, que es solo una herida. En el fondo igual es un proceso que se está haciendo en el cuerpo donde tú estás como, entre comillas, afectando la integridad del cuerpo de esa niña o niño. Pero sí, yo para hacerlo menos como dramático quizás, o tan así como que, oh, me ofende cómo me dicen que estoy mutilando a mi hijo, sí, podríamos hablar que es al menos una herida. El mutilar va a depender de la definición que nosotros usemos, ya sea lo veamos como algo médico, como algo físico o como algo, digamos, de la RAE, que es lo mismo que te comentaba cuando hablan si eres doctora o médico o no es lo mismo, ¿cachai? Por los años de estudio en algunas definiciones se podría considerar que un médico tiene un equivalente a un grado de doctorado y en otros lados como la RAE considera que no, que en realidad médico es una cosa y doctor es otra cosa. O sea, depende mucho del enfoque, porque si Del vamos a enfoque la que tú RAE, esto no es le di. Pero, mutilación. por ejemplo, en artículos de pediatría donde tú revisáis este tema, porque es un tema que se discute y las distintas sociedades dan distintas recomendaciones, más que nada del tema Perses, lo podría considerar como definición de mutilación en alguna serie, y en otra habla solo como de herida. Okay. Pero no hablaremos entonces más de mutilación para que nadie se sienta tremendamente tocado, sino que vamos a hablar de la herida o la perforación. Entonces, yo hice un pequeño compilado de algunos comentarios que me llamaron la atención. Hay otros que me llamaron muchísimo la atención, pero no hubiera sabido cómo plantearlos en una cuestión en vivo porque era como, ¿qué? Así como, y si no ponen aros, entonces, ¿por qué abortan? Como no hubiera sabido cómo meterlos acá. Pero los que sí sabía más o menos cómo meterlos, los traje acá. Entonces me gustaría empezar a pimponear. Por ejemplo, María Luisa, me gustaría leerte algunos que tengo acá. Que dice, yo decidí ponerle los aros a mi hija recién nacida porque ahí no duele. El dolor para ellos es momentáneo, dura apenas unos segundos. El dolor de poner los aros al nacer es de 10 minutos, casi sin riesgo de infección si se hace dentro del hospital, porque yo no conozco ni un caso. Entonces, ¿los recién nacidos sienten dolor? Ya, esa es una pregunta que es súper buena, porque es un gran mito, pero sí, los recién nacidos sienten dolor desde que, o sea, sistema nervioso que se forma, digamos, durante la embriogénesis, fetogénesis y todo eso. Entonces los niños nacen sintiendo, o sea, nacen y son capaces de sentir dolor. El tema es que se crea como ese mito de que los recién nacidos no sienten dolor porque obviamente su forma de expresarlo quizás se puede calmar más fácil. O sea, recién nacido que le hago un procedimiento doloroso, a lo mejor va solo a llorar y que calmar un llanto es más fácil que versus una persona adulta que me puede tirar un manotazo o gritar más o llorar más o un niño también ya más crecidito obviamente tiene otras herramientas para defenderse de ese dolor. Entonces por eso da la sensación de que le va a doler más a un niño, por ejemplo, no sé, de 5 años a una niña ponerle aritos, porque lo más probable es que a los 5 años, ahora todo esto también va a depender del umbral del dolor de cada persona, que es súper distinto, y eso está desde recién nacido, pero un niño de 5 años, claro, que yo le trato de perforar la oreja, lo más probable es que me dé un manotazo si le duele mucho, en cambio un recién nacido, si le duele mucho, solo va a llorar y el llanto se calma más fácil. Ahora, ¿cuánto dura ese dolor? También depende del umbral del dolor de cada uno. Obviamente el dolor de un pinchazo es un dolor más corto que el dolor si yo hiciera un procedimiento doloroso que sigue en el tiempo, pero los recién nacidos sí sienten dolor. Y de hecho eso es algo que la neonatología se ha preocupado harto el último tiempo,
porque, por ejemplo, todos los procedimientos dolorosos en la neo que se le hacen a los recién nacidos, punciones, colocaciones de catéteres, colocaciones de otras cosas más invasivas, en general se hacen bajo sedación por lo mismo, porque puede que esa guagua no se mueva mucho, llore un poco, después se le pase, pero sí va a sentir dolor. Por lo mismo, se ha hecho tanto énfasis, se ha avanzado desde la politicultura, por ejemplo, el tema de la tetanalgesia para las vacunas, para las tomas de exámenes, que se hacen hecho estudios incluso, con pecho materno, dándole fórmula, usando chupetos, soluciones glucosadas en el fondo, porque sí nos hemos dado cuenta que los niños sienten dolor, ahora que no lo puedan expresar tanto y en la guagua no me pueda, no sé, pues tirar un combo de vuelta cuando la estoy funcionando, no significa que no le duela. Entonces sí, la pregunta es, ¿sienten dolor? Sí, lo sienten. Que lloren tanto o no va a depender obviamente del umbral del dolor que tenga esa guagua, que ya desde recién nacido uno ve que hay guaguas que se quejan más y otras que se quejan menos, la habilidad de la persona que lo haga y el mecanismo que yo use también para aliviar ese dolor, pero de doler, duele. Algunos incluso postulan que los recién nacidos tendrían más dolor que un niño más grande, porque no regulan todavía su como modulación del dolor. Pero eso es una cosa que, digamos, está en investigación y que todavía es más difícil saberlo porque una guagua no te puede expresar cuánto le duele certeramente. Pero sí, hay dolor en... Y hay una segunda parte del comentario, de lo que dijiste, que es más seguro hacerlo cuando recién Pero nacido. eso después, Ya, después me voy lo a, pregunté después, ya, porque tengo otros comentarios que están ya, relacionados con eso. súper. Sí, así como lo que está en investigación que mencionas tú, hay una investigación que se hizo en la Universidad de Oxford hace, ay, tantos años han pasado, como desde el 2014 o 2015, que a mí todavía me suena como que eso fue el año pasado, pero cuando lo pienso bien son muchos años atrás, que se hizo estudio de adultos versus guaguas pequeñas, entre estas guaguas recién nacidos, a los que se les hizo como un pinchazo suave, sumamente tolerable, como con una punta de un lápiz, por ejemplo, algo así, en la planta de los pies mientras dormían, que era el dolor suficiente como para activar las neuronas del dolor, la respuesta neurológica, pero no era tan grande como para hacerlo sufrir o para despertarlo. Entonces se hizo esto con estas guaguas y con estos adultos, y se observó a través de estos como escáneres que se hacen en el cerebro, que los grupos neuronales que respondían a ese estímulo de dolor eran exactamente los mismos en adultos y en niños, lo que sí permite asumir que sienten a lo menos el mismo dolor. Pero tal como dice la María Luisa, la respuesta es la que cambia. Igual pongámonos un poco en el lugar de un recién nacido, como que venís saliendo de una bolsa donde estuviste flotando y como que estáis no cachando nada, así como, ¿qué ocurre? Y pasan cosas y es como, también va a ser muy distinta la reacción que cuando ya está un poco más socializado, ¿no? Eso era el primer comentario que quería comentar contigo, María Luisa. El otro es justamente el que dice, un recién nacido tiene... no, perdón, esa era mi pregunta. Como experiencia personal, me puse los aros de grande y se me infectaron en muchas ocasiones. Creo que hubiera agradecido el que me lo hubieran puesto de bebé, y eso se sumaba al comentario anterior que dice que los recién nacidos tienen menos riesgos de contraer infecciones. Entonces mi pregunta es, ¿un recién nacido tiene menor riesgo de infección que un niño más grande o que un adulto? No, ahí en eso sí hay pronunciaciones de algunas sociedades de pediatría. Un recién nacido tiene peor, digamos, sistema inmune que un adulto y además no tiene vacunas. Entonces, en realidad, el riesgo de infección de ese recién nacido va a ser más que el de un adulto. Eso, un argumento súper común, eso es decir, porque yo no lo vi, no existe. Pero la verdad que puede que las personas tengan la noción o que vean que los adultos se infectan más porque ahí pasan dos cosas. Uno, en general, el procedimiento con que se hace el colocar aras a un recién nacido, que antes lo hacían en los hospitales, y de hecho en los hospitales ya no sé, al menos donde trabajo yo ya no se hace, como que te lo pasen ofreciendo. En las clínicas parece que todavía un poco más. Tiende a ser más cuidadoso. Eso sí, obviamente, porque con un recién nacido, en general las clínicas lo hace un técnico, o sea, más preparado, y en general, yo me acuerdo, porque fui con mi amiga en la adolescencia a hacerme piercing, en general, cuando se lo hace un adulto, se lo hace en condiciones más
no sé decir insalubres, pero no con tanta asepsia, te lo hacía entre las amigas, o en locales que no tienen patente para esto, no están, ¿cómo se llama? No los ve el ISP tampoco. Entonces O quizás te lo por hacís eso, bien y después te vaya a dar una vuelta al centro con todo el smog, o te metías a un claro, bar, o entonces quizás porque sea menos cuidadoso, en general la gente tiende a haber más infecciones en adultos, pero si somos rigurosas, los recién nacidos tienen menor sistema inmune, no tienen vacunas, entonces obviamente el riesgo de infección en ellos va a ser más. De hecho, los americanos que sí también tienen recomendaciones por este tema, la Asociación Americana de Pediatría, ellos recomiendan que los aros sean decisión, digamos, de la familia y todo eso. Obvio que esto, la sociedad en pediatría, puericultura, esto nadie te puede obligar ni a colechar o no, ni a la lactancia no, pero sí dar recomendaciones. Y ellos recomiendan que si vas a tomar la decisión de ponerles aros cuando lactante, sea después de los 2 meses, porque al menos va a tener una dosis de la vacuna antitetánica, que es un riesgo de poner aros, digamos la infección por tétano. Yo nunca he visto, porque obviamente, como te decía, se hacen condiciones en general más controladas cuando recién nacido, pero sí es un riesgo, y en general uno debería recomendar que si lo vas a hacer, ojalá sea después de la primera dosis de los 2 meses que incluye la antitetánica. Y además el tema es que también los adultos tienden a hacerse perforaciones con aros que no son de materiales, no sé cómo se llama, como más nobles, menos alergénicos, como, o sea, que, ¿cómo se llama? Con oro o con acero inoxidable, que en general lo recomienda, porque en general los aros que uno se hace en feria artesanal, esas cosas, son níquel o son otras cosas, entonces eso sí tienden a ser más reacción alérgica, y esa reacción alérgica además a sobreinfectarse. ¿Ya? Pero respondiendo a la pregunta así cortito, un recién nacido tiene obviamente más riesgo de infección que un adulto, y además tiene el riesgo de infección por tétano. Entonces, eso es también un tema no menor a considerar. claro, ahí lo que marca entonces en términos de seguridad es que a los recién nacidos igual los tratamos como, oh, y como que esté todo Claro. desinfectado a su alrededor, entonces Sí, no como lo lleváis a una que, feria artesanal a hacerse el piercing, obviamente. sí, espero, espero que Pero, no. Bueno, mi próxima pregunta venía justo a algo que mencionaste, que es que una chica comentó que ella le había hecho el aro a su hija a los 2 meses y que había llorado mucho y que ella se había sentido muy mal. Entonces, otra madre le responde que a los 2 meses no, pues se hace el mismo día que salen de alta de la clínica, ni lo sienten. Así que mi pregunta era que si es que alguien decide perforar, ¿cuál es el mejor momento para hacerlo? Pero ya me acabas de responder porque me acabas de decir después no, de los 2 meses. claro, pero igual, mira, leyendo, complementando esa pregunta, ¿cuál es el mejor momento? Bueno, como tú hablaste, esto siempre es una carga súper cultural, lo que tú decías. Si uno esta pregunta la hace en distintas sociedades de pediatría alrededor del mundo, o la hace a distinta gente, a distintos pediatras, probablemente si yo hago esta pregunta en Europa me van a tratar de, no sé, ¿qué clase de barbaridad estás preguntando? ¿Qué clase de cavernícola Por, eres? claro, porque en Clase de general cavernícola. en Europa no se pone aro a los recién nacidos, y hay muchos constructos sociales, como hablabas tú, ya distintos, porque allá también hay muchos hombres más que usan aros. Entonces probablemente me haría la pregunta, lo que decías tú, acá en Chile o Latinoamérica nadie piensa en ponerle aros a un niño hombre, porque podría querer usar aros cuando más grande, pero allá probablemente sí. Entonces en general allá ni siquiera tienen estas discusiones, porque ¿qué estamos hablando? Acá, sin que yo piense que poner aros es barbárico, por si acaso. Yo entiendo que una cosa de las sociedades distintas, como allá, no sé, pues no celebran fiesta de 15 años quizás, y acá sí es súper chori, puta, así distinto. Eh, Otras sociedades que sí hablan de este tema, como la chilena pediatría y la americana, porque también en Estados Unidos sí se da más el tema de los aros, probablemente por más influencia latina también. Ellos, como te decía, recomiendan como mínimo da los 2 meses, pero también recomiendan, y la SOCHIP, bueno, obviamente que esto sea una decisión de la familia, pero que consideres el que lo haga cuando el niño en realidad quiera, ¿ya? Cuando un niño está como en decisión de decir como, ¿qué hago yo con mi cuerpo? En general, uno podría decir que cerca de los 10 años como mínimo, que es cuando ya tenéis el pensamiento más
empieza la adolescencia, digamos, y el pensamiento, eso lo puedo explicar mejor tú, más como abstracto, más como ya pensamiento, formación del pensamiento adulto. Pero como te digo, también la sociedad, la SOCHIPE, Chilena Pediatría, también entiende esto que es una cosa cultural, digamos, súper importante, que quien le pone los aros, que le regala los aros al niño, o sea, en Chile es una cuestión súper Las abuelas, significativa. así como las Sí, abuelas siempre pelea aparecen por con cuál los le aros. regalan los aros. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es la edad? No hay una edad que uno diga sí, ahora es bueno o ahora es malo, sino que analiza qué tan importante para ti es. Ojalá que no sea antes de los 2 meses por este riesgo más de infección y todo. Lo que decía ahí la persona que no, que a los 2 meses sufre más, lo que hablábamos, pues a los 2 meses probablemente sí va a llorar más que un recién nacido, que tiende a calmarse más con la pechuga y ser más consolable, digamos. Y si ya quieres que sea como una decisión en realidad autónoma del niño, con conciencia sobre su cuerpo, uno diría más ya cerca de los 10 años. Probablemente también esto va a depender del contexto social donde tú estés y si tú misma usas aros o no. Porque sí, claramente la edad donde los niños imitan, ya 2, 3 años, si tú usas aros, probablemente el niño quiera usar aros. Y si tú no estás todavía seguro si es una decisión del niño consciente, a esa edad hay alternativas, como estos aros que se ponen y se sacan, si tú quieres, digamos, que sea una decisión realmente consciente del niño. Por ejemplo, en mi caso me pasa, yo no uso aros, me hicieron aros cuando chica, pero dejé de usar, no sé, como a los 10 años, y la Isa a mí jamás me ha pedido aros, porque no ve que me ponga, pues. Entonces, Claro, y corre harto el tema del ejemplo. claro. Bueno, tengo otros comentarios que tienen más que ver con mi área, que uno es, dolor es dejar a un niño abandonado, dolor es violar a un niño, golpear a un niño, matar a un niño, dolor es dejar a un niño con hambre, con frío, sin amor. Eso sí que son problemas, eso sí que es dolor, un trauma para toda la vida. Estamos muy de acuerdo, amiga, en que todas esas cosas son un dolor horrible e irreparable, pero eso no quita que, no sé, claro, si azotas a un niño, obviamente es un dolor tremendo. Si le pegáis un charchazo en la mano a un niño, es un dolor menos tremendo, pero no deja de ser dolor. Y eso tiene bastante que ver también lo que ella dice con el comentario siguiente que tengo, que es, no importa tanto si les duele o no les duele, porque el dolor es un rato y después no se acordará, así es que no le va a generar un trauma. Ese comentario lo leí tantas veces, como que importa, si es recién nacida, después no se va a acordar, no va a tener idea, no lo va a traumar. Casi cualquier cosa que tú hagas con un niño antes de los 2 años, después el niño no se va a acordar. O sea, si yo le pesco las patillas a una guagua, o a la edad que ya tenga patillas, y se las tironeo, ¡uy! Le va a doler, va a sufrir, va a ser súper innecesario, después no se va a acordar, no se va a traumar, pero eso no hace que yo le haya mechoneado a una guagua, es menos terrible, ¿no? Es como, ¿por qué importa tanto si se va a cortar o no? O sea, solo de las cosas que se acuerdan son las cosas que nosotros vamos a cuidar, o tratamos a los niños bien porque los tratamos bien y punto. Quiero hablar eso no como de solamente respecto de los aros, sino que en general se habla mucho de que los niños no se van a acordar, que no los va a traumar. O sea, solamente las cosas que son traumas evidentes, solamente las cosas recordables son importantes en la crianza, o los buenos tratos son siempre. Es como el buen trato incluso cuando nadie nos está mirando, ¿no? Y había otro comentario que dice, me cargó la publicación, porque lo único que hace es que se vuelvan simias todas y no respetemos el comentario del otro. Estoy de acuerdo en que hubo muy poco respeto en muchos comentarios. La parte de volverse simia es algo que yo no podría reproducir porque después me funan. Entonces convengamos en que hubo muchas faltas de respeto, pero creo que eso no lo hace la publicación. O sea, la publicación no hace que la gente se falte el respeto. La gente se falta el respeto porque están acostumbrados a relacionarse así en redes sociales. Eso no lo genera una publicación. Una publicación no tiene ese poder sobre ti. También me gustaría comentar respecto de los comentarios que están pasando, hay algunos que igual están brígidos. Espérate, a ver, acá se me... Ah, ya. Que hay muchos comentarios que dicen, no, es mentira lo de la carga cultural, porque en realidad a mí nadie me dijo, a mí nadie me obliga. Y esa es un poco la gracia de cómo funciona esta trama cultural, que es que nadie te lo dice de forma explícita.
O sea, no es como que cuando tú naces y llegas a determinada edad, tu mamá o tu papá te sientan y te dicen, hija, vamos a tener la conversación, bueno, tú te vas a tener que vestir de rosado porque eres niña. Son cosas que se asumen y que te lo plantean en tantos lugares tan poderosos y tan silenciosos. Por ejemplo, la publicidad tiene un peso sobre la configuración de una sociedad, pero tremendo. Y es algo de lo que ya he hablado muchas otras veces cuando he hecho las observaciones respecto de que, por ejemplo, los de Lego, los de Megablocks, tienen dos bolsas de Legos, de armables, que son idénticas, que tienen el mismo contenido, pero una tiene la foto de un niño y la foto es celeste y las fichas son como celestes y rojas y amarillas, y la otra tiene una foto de una niña y es rosada y las fichas son moradas y colores unicornio, así como de peo de unicornio. Y es claro, nadie va y te dice, compra, compra este. Efectivamente, tú puedes comprar el que tú quieras, pero la carga cultural funciona de una forma muy silenciosa, muy poderosa y te condiciona al punto de que yo, por ejemplo, me continúo depilando a pesar de que me duele porque me gusta. Pero en realidad no es que solo me guste, es que la vida me condicionó hacia que me gustara. No está mal, eso no es algo malo, no eres una mala persona o más estúpida o como no te das cuenta, todos vivimos bajo la carga cultural, todos estamos condicionados por las prácticas culturales, lo queramos o no lo queramos, pero sí es un ejercicio importante hacernos conscientes de repente y ser capaz de mirar estas cosas, porque el ser capaz de mirar estas cosas con un ojo un poco más crítico, no necesariamente condenatorio, es lo que ha permitido hacer cambios importantes, al punto de que ahora los niños pueden ir por la calle libremente, los niños que disfrutan del pelo largo con el pelo largo, o mi hijo va por la vida con las uñas pintadas, y eso es gracias a que las últimas generaciones venimos haciendo observaciones respecto de estas prácticas culturales y hay cosas que estamos diciendo como, mira, sé que en realidad no era tan importante y hay otras que vamos a continuar manteniendo. Eso. Y volviendo, bueno, entonces, en resumen, María Luisa, ¿cuáles son como las posturas más oficiales de la Sociedad de Pediatría respecto a esto? Mira, en general, la recomendación y otro tema que se me estaba quedando en el tintero que no es, deja de ser menos importante. En cuanto a joyas, bueno, como para hacer un resumen final de qué debería decir un pediatra. Obviamente haciendo hincapié en toda esta cosa puericultura, los pediatras podemos recomendar, pero todo esto va a ser decisiones familiares donde las familias tienen que ver los riesgos, los beneficios y ver qué decisión toman. ¿Siente dolor un recién nacido? Sí. Si tú le vas a perforar, va a sentir dolor. ¿Es un riesgo para un recién nacido de infección? Sí. Entonces, si lo vamos a hacer, hagámoslo en las condiciones que sean lo más aséptica posible, o sea, que lo haga una persona que sepa, que lleve implementos esterilizados. No olvidemos que esto además incluye el riesgo de enfermedades que se transmiten por punciones, como VIH, como virus hepatitis B y C. Entonces, que tiene que ser alguien, digamos, que ocupe una técnica aséptica totalmente. ¿Qué recomiendan las sociedades de pediatría a nivel internacional? Que si tú lo vas a hacer cuando sea lactante, ojalá sea después de los 2 meses para que tenga al menos una dosis de la vacuna antitetánica. Y si lo quieres hacer tú como padre o madre, ya cuando el niño tenga control, digamos, de su cuerpo y sea una decisión consciente de yo sí quiero hacerme esto, sea alrededor de los 10 años, ¿ya? Hay otra recomendación que quizás no es específica de aros, pero que también me gustaría dejar en claro, es con el tema de las joyas en general en los niños, ¿ya? No solo aros, sino también pulseras, collares, todas esas cosas que en realidad uno no debería usar cosas, incluso adornos en la Collares de ropa, ámbar. como los collares de ámbar, en niños menores de 3 años, y eso igual incluye a los aros. ¿Por qué? Porque son un potencial cuerpo extraño que se puede soltar cerca de una guagua y llevárselo a la boca, y lo mejor que le puede pasar es que se los trague, no le pase nada, luego de la caca, y lo peor que le puede pasar es que se vaya a los pulmones y se asfixie, y incluso puede tener consecuencias fatales. Entonces, también yo en general hago que cuando, o sea, lo que recomiendo, que si vas a poner una joya, tengas esa consideración, o sea, menores de 3 años, collares, tobilleras, anillos, todas esas cosas por ningún motivo, y el aro, con todo este tema cultural, se hace un poquito más de concesión, y además porque el aro en general que se salga es un poco más difícil, pero no es imposible. O sea, yo he tenido pacientes, amigas que han pasado el susto de las vías porque se cayó el aro, nadie sabe dónde está, chuta, se lo habrá atracado. ¿Ya? Pero para resumir, en general, ojalá sea en mayores de 2 meses, si es en menores con las técnicas, digamos, súper certificadas y todo,
y si quieren que sea una decisión del niño, considérenlo después de los 10 años. Además, a esa edad el niño o niña ya va a ser más fácil, no te va a pasar lo que te va a pasar a lo mejor con el de 3 años, que si lo vaya a perforar una oreja, lo más probable es que las patas vuelen. Un niño de 10 años ya tiene más control que chuta, tú le puedes decir, mira, esto te va a doler, no, un dolor quizás así que te vaya a morir, pero va a doler, entonces te aguantas un poco o ya puedes usar con mayor seguridad anestésicos locales también, entonces va a ser un proceso más llevable a lo mejor que en estas edades más intermedias como preescolares o niños más chicos. Avisando que esas son sugerencias, chiquillas. Yo sé que también hay varias que dijeron, bueno, mi hija a los 5 años pidió aro y se los puso y funcionó súper bien, bacán, y eso Puede sigue pasar, estando y bien. siempre los niños anticipar, o sea, no mentirles, por ejemplo, si lleváis un niño de 5 años, 3 años, que son edades que podrían ser más conflictivas, anticiparles que sí les va a doler, pero a lo mejor que no va a ser, va a ser un instante, hay anestésicos tópicos que se pueden usar a esa edad, y que sean lugares seguros también, y materiales seguros. Esto que los aros, como conversamos, que se infecten cuando más grandes, es porque los más grandes tendemos a olvidarnos que lo mejor es hacerlo con oro o con acero quirúrgico y no Alguien por con ahí metales pregunta que por podrían qué con contener oro níquel. y ¿Ah? con acero. Alguien por aquí pregunta por qué con oro y no con otro, o con acero quirúrgico y no con otros materiales. Porque esos materiales son, no sé mucho de joyas como no uso, pero son más, tienen menos riesgo de hacer reacciones alérgicas. Y en general las heridas por, o sea, los aros, las perforaciones por aro, se infectan por dos cosas. Uno, porque, bueno, la persona que te hizo la perforación no se lavó bien las manos, lo típico cuando lo hacemos entre las amigas, que a lo mejor no usaste una técnica de lavado de manos clínico adecuada, no eran implementos estériles, qué sé yo, y se infectó por la, digamos, carga bacteriana que hubo en el proceso. Y lo segundo que se infectan es que puede que yo haya hecho súper bien la perforación, me lavé súper bien las manos, traje las cosas estériles y todo, pero como era un metal que podía generar una reacción alérgica, o yo era más alérgica, porque hay gente que con el níquel no le pasa nada, pero la gran mayoría sí va a ser dermatitis irritativas en relación al níquel. Esa dermatitis, que es la inflamación de la piel cerca donde yo hice la herida, al inflamarse, te hace más propenso a que haya una infección, porque además yo me voy a estar rascando con mi mano que quizás no va a estar tan limpia y voy a inocular, digamos, agentes, bacterias en la herida y eso se va a infectar. Entonces, en general, por eso no se recomienda, sobre todo para primera perforación, aunque sean niños más grandes, níquel y materiales que no sean acero quirúrgico o que no sean oro, porque van a hacer estas reacciones alérgicas que es muy probable que terminen en sobreinfección después. Voy a mencionar algo, a Pito, de que lo veo acá en los comentarios y que también había surgido en los comentarios, para que podamos hacer algún alcance breve al respecto, que tiene que ver con las vacunas. Yo en general no discuto con los antivacunas, así como tampoco discuto con los terraplanistas, pero sí, en vista de que hay como harta repetición de eso, creo que sería bueno responder a este comentario, que decía, con ese criterio tampoco le pongan las vacunas, que decida ella si el día de mañana se las pone o no, así no pasa dolores. Y en la misma línea, otra chica decía que te vacunan al recién nacer. Nadie nunca lo ha cuestionado. Se supone que nacemos sanos, ¿o no? María Luisa, por favor, explícanos por qué sí Hay dos ponemos cosas. vacunas y no es Obviamente, uno como papá no va a querer hacerle a lo mejor nada a su hijo que duela. En el fondo, con tema vacuna, que es lo que estamos hablando del beneficio de salud el personal del costo-beneficio. niño y salud pública, que es las vacunas que han sido junto con lactancia materna y lavado de mano, higienización del agua, las medidas más importantes en la salud pública de los últimos tiempos. O sea, si ahora estamos haciendo esto separadas y estamos todos encerrados y yo estoy viendo adultos, es porque estamos viendo lo que pasa cuando no hay vacuna para una enfermedad. Entonces, eso, costo-beneficio, sí va a hacer que sea, digamos, que el niño pase por este dolor de la punción cuando se vacuna, va a ser totalmente costo efectivo, porque si no, como vemos, estamos todos aquí encerrados por una enfermedad que no tiene vacuna. Que el niño pueda decidir vacunarse o no, en el fondo estamos poniendo en sus manos una decisión de salud que un recién nacido claramente no puede tomar, ni tampoco un lactante más grande. Y de hecho, por eso los programas de vacunación son por los estados y son obligatorios, porque en el fondo son decisiones de salud mayor en bien del niño y bien de la comunidad.
así como tal yo no puedo decidir si alimento a mi hijo o no. Porque puedo decidir, es mi hijo, porque no lo alimento, o le pego, o no sé, o hago lo que quiera con él, total, es mío. Por eso los hijos no son de uno y hay un Estado que vela por el bien, digamos, de los niños. Entonces, por eso compararlo, digamos, porque del beneficio de ponerse un aro Que no te no confunda es un beneficio, digamos, o sea, tampoco estoy diciendo que es malo y que no sirve para nada. O sea, cada uno le servirá los claro, pero fines estamos dando éticos, como fines para la sociales, mitad. son otros fines. Pero no lo podemos poner a un nivel de salud pública como es el colocar una vacuna. Y por Es eso decir, mismo, y de hecho por lo mismo del dolor, es que con las vacunas se están haciendo procedimientos como la tetanalgesia, como usar chupete, para aliviar ese dolor, porque reconocemos que le estamos provocando un dolor al niño, si viene por un bien ultra mayor, no deja de ser un dolor y hay que tratar de aliviarlo. dejando claro que la intención de esto no es decirles que está bien o está mal, o sea, como que no es una conversación en torno a las vacunas, que veo que está como virando bastante para allá la conversación, pero convengamos en que no hay una tasa, o sea, no hay guagua que muera porque no le pusieron aros. Sin embargo, sí hay guagua que muere porque no le pusieron vacunas, o quizás para las personas que no están de acuerdo con esa idea, por lo menos el tema de las vacunas es cuestionado. Hay gente que piensa que sí y hay gente que piensa que no. Sin embargo, todos estamos de acuerdo en que ni una guagua muere porque no le pusieron aros. Dejémoslo ahí. Otro comentario que también me gustaría que respondieras. Eh, Cuando le cortas el pelo a tu hijo, también lo mutilas. Entonces no le corten el cabello a los que nazcan con pene, déjenselo largo hasta que decidan su identidad, porque eso es mutilación. María Luisa, por favor, explícanos por qué cortarle el pelo a un niño no es mutilación. Igual antes, dejando claro que el tema del corte de cabello también es algo producto de la carga cultural. Son cada vez más las familias que deciden dejar el pelo de sus hijos crecer hasta que ellos decidan cortárselo. Acá en algún momento me ocurrió con esta criatura que en un momento dijo, no me lo quiero cortar, y cuando estaba apareciendo Camilo Sesto dijo, ahora me lo quiero cortar, y se lo corté. Y ahora soy una seca peluquera, solo sé hacer un corte de pelo, eso sí, pero soy una seca peluquera gracias a YouTube. Pero María Luisa, explícanos por qué cortar el pelo no es una mutilación. Sí, cortar, digamos, ciertas partes que si bien son parte del cuerpo, no son mutilación, como pelo y uñas, porque en el fondo no tienen terminaciones nerviosas. Eso básicamente, y en ninguna definición tú vayas a ver que salga que cortar el pelo o cortar las uñas sea mutilación, digamos, básicamente por eso. Eso, no merece más comentarios. Y me gustaría que... es que como que se me cruzan unos comentarios de repente y quedo así como, oh por Dios. Me gustaría mencionar algo en torno a la circuncisión, porque salió este tema mucho en los comentarios, mucha gente diciendo, bueno, ¿por qué se habla de los aros y no de la circuncisión? Y alguien por ahí decía, pero es que la circuncisión es necesaria. No, amiga, no es necesaria. Sí, es que a veces dan infecciones. Entonces, muy brevemente, hablemos de qué es la circuncisión, cuándo debería hacerse la circuncisión, y entendiendo que también hay otras culturas que tienen la carga cultural en que cuando nacen con pene, ¡fup!, se hace la circuncisión sí o sí. Y eso es parte de su cultura, no es propio de la nuestra. ¿En qué caso sí se hace circuncisión, María Luisa? Sí, eso también, como tú decías, es un tema cultural, que había culturas donde se hacía mucho y en algún momento se asoció como a la higiene. Entonces, ciertas culturas occidentales como que lo implementaron un poco, un tiempo más, porque se asociaba que iba a haber mala higiene y todo. Médicamente se hace una circuncisión en niños que tienen fimosis, pero a cierta edad, porque la verdad es que la gran mayoría de los niños nacen con fimosis, que es que el prepucio, que es como el forrito que recubre el pene, nace más estrechito, o sea que yo no lo puedo tirar completamente para atrás. Como el La del hombre mayoría, adulto. claro. Quizás casi todas O sea, acá. hay una cosa que Uno se llama por fimosis fisiológica, que es que en los niños pasa esto y en muchos niños pasa esto, pero en general se resuelve solo antes de los 4 años. ¿Ya? Entonces una fimosis antes de los 4 años no se opera, excepto que genere problemas. ¿Y qué problemas puede ser? Infecciones urinarias en los niños en general, hombres, no tienen muchas infecciones urinarias, a menos que o tengan una malformación de los riñones, o digamos, como la parte interna de su órgano, o en algunos la fimosis puede ser causa de infecciones urinarias. Entonces, en eso, cuando han tenido ya muchas infecciones, se plantea hacer una cirugía para ver, digamos,
porque no es bueno estar con infección y antibióticos a cada rato, te lleva un daño renal a la larga. Y también se han tenido balanitis, o sea, como infección del pene, digamos, del tejido del pene, también muy, muy terribles o muy a repetición. Y otra cosa que se llama vejiga prepucial, que a veces también es más raro, pero algunos niños hacen pipí y es tan estrecho el pene que el pipí queda como en el forrito del pene y se les Como que queda hincha y adentro. tienen como, sí, como adentro. Y tienen como que apretar los casicos del año para que después bote el pipí y eso también te produce problemas de higiene y riesgo más de infección. Entonces eso también se opera, pero eso es bien raro. Yo creo que he visto una vez en la vida. Después de los 4 años, incluso algunos le dan la chance hasta los 6 o más grandes, ahí ya se operan porque ahí ya la verdad es que la gran parte de la fibrosis que siguen después de esa edad no se van a recuperar solas. Y eso sí va a tener cuando adulto problemas de higiene, problemas de sexualidad y todas esas cosas. Maravilloso. Bueno, para la gente que pregunta como, ¿por qué estamos hablando de penes? ¿Cómo llegamos de las orejas a los penes? Es porque el comentario salió mucho dentro de los comentarios, entonces quería hacer una pequeña como mención al tema, que decían como, ¿por qué no hablan de circuncisión? Bueno, es eso, la circuncisión es una práctica cultural en muchos lugares, acá no se usa mucho como práctica cultural, sino que como práctica de salud, como práctica sanitaria en los casos específicos que son los que acaba de mencionar la María Luisa. Para cerrar, entonces, quiero insistir nuevamente, una vez más, que la idea de hacer esta transmisión en vivo no era hacerlas sentir culpables o no culpables, no es tampoco convencerlos de poner o de no poner aros a sus hijas o a sus hijos, eso va a ser decisión de ustedes, pero la intención era sí entregar todas las herramientas, toda la información para que puedan hacer esta toma de decisión de una forma consciente, de una forma informada, porque es muy distinto cuando tú vas a llevar a tu recién nacida a ponerle aros porque de verdad estás convencida de que no va a sentir nada, a que si sabes que la vas a llevar a poner aros y sí va a sentir algo. Eso podría para algunas personas hacer alguna diferencia. Y aquí, o sea, por ejemplo, llevado a la práctica, yo sé que en el ideal, en el mundo ideal, los niños no deberían ver nada de televisión nunca. Ahora en cuarentena, mi hijo, el Alonso, está viendo más televisión de lo que veía antes, pero es una decisión que yo tomo consciente de cuáles son como los peligros o los daños que podría provocar permitiéndole ver más televisión, y yo hago individualmente como que sopeso al final como, bueno, ya, pero tengo que trabajar 4 horas y cómo lo hago, qué sé yo, bla, bla. Ok, dale, la televisión para esta situación particular, para mí, no es un mal tan terrible o no es algo tan brutal. Y ese es el mismo proceso al que yo me refiero cuando hablo de tomar la decisión informada. Tú puedes llegar a decidir como, mira, dale, yo sé entonces que siente dolor, sé que es más fácil de calmar que un niño mayor. Bueno, entre medio también había un comentario, ahora que me acuerdo, que no lo puse ahí en lo que escribí, que decía que el motivo por el que duele menos es porque el cartílago es más blando. Entonces, cuando yo vi eso, bueno, yo tuve muchos aros en mi vida, muchos, casi que lo que me miren lo tuve perforado en algún momento, así como los pezones, todo, todo. Entonces, cuando yo leo ese comentario que dice como que el motivo es que el cartílago es más blando, yo digo como, yo me perforé en mi vida en lugares que no tienen cartílagos, que tienen un tejido de piel muy blando, y duele igual. O sea, no, el dolor es distinto, es muy distinto de un lugar cartilaginoso. El dolor cuando me perforé acá arriba es como, y otros lugares más blanditos, claro, quizás no fue tan brutal y no se me infectó y no se me cayó como si me ocurrió en el cartílago, pero igual duele. O sea, el hecho de que el cartílago sea más blandito no hace que no duela. ¿Ya? Eso era como un comentario entre paréntesis. Bueno, entonces volviendo a mi idea anterior, que yo como que siempre me voy, alguien en este caso entonces podría decir, bueno, tengo mi recién nacida, entiendo que no es necesario que tenga aros, como que no le va a servir de nada, pero bueno, para mí es importante, o para mi familia es importante, o yo siempre tuve, me gustaría que ella también tuviera. Sé que le va a provocar dolor, sé que no va a quedar traumada para siempre, pero sí le va a provocar dolor, sé que hay un riesgo de infección, que no es que las guaguas recién nacidas sean asépticas porque sí, sé que hay eventualmente un riesgo de ahogo, si es que esto se desprende, por ejemplo, mientras duerme o queda en la cama o qué sé yo, y aún así, con toda esa información, yo puedo igual tomar la decisión de perforar sus orejas y está bien. Eso no las hace mejor madres, ni peores madres, ni madres más o menos, como
La maternidad no se mide por si tú pusiste aros o no, creo que hay otras prácticas mucho más importantes como que te definen como buena o mala madre, no es el caso de poner aros. Pero ¿por qué surge tanto este tema y por qué toma tanta importancia en este momento? Porque estamos en un momento muy revolucionario en cuanto a la concepción de las mujeres respecto de su propio cuerpo y respecto de nuestro propio poder. Hablamos mucho del yo decido sobre mi cuerpo, el no es no, yo pongo los límites, qué sé yo, y para muchas mujeres que nos estamos formando o informando en feminismo, nos hace mucho sentido el permitir que sean nuestras hijas quienes decidan sobre su propio cuerpo con cosas que no son fundamentales. O sea, yo no voy a permitir que mi hijo decida sobre su propio cuerpo a los 6 meses respecto de las vacunas, por ejemplo, porque yo sí vacuno, pero sí hay otras cosas que para mí es importante que el loco decida. Eso, entonces ser muy, muy enfática en esto, en que esto no es un cuestionamiento, no les estamos diciendo malas madres, ¿por qué arrepiéntanse pecadoras? Sino que solamente estamos haciendo la entrega de la información y hago un llamado general a que cuando discutamos en redes sociales, por favor, dejen de insultarse. Aunque de repente salen insultos que son chistosísimos, hay insultos que van hacia mí, que a mí me dan mucha risa, sigue siendo mi favorito después de 2 años el psicóloga incendiaria, fue el mejor insulto que me tiraron en la vida, te recuerdo al hombre que me lo dijo, pero aún así recordemos siempre que si en crianza respetuosa estamos enseñando a nuestros hijos a autorregularse, nosotras tenemos que ser capaces de autorregular nuestras interacciones sociales. No puede decir que porque alguien pone o no pone aros o dijo algo que no nos gusta, es como y como que se te va todo y como que no podís pararlo porque estáis en la seguridad detrás de un computador. Entonces igual regulemos un poco más nuestras interacciones. Puede ser que no a todos les gusten y está bien. Alguien hoy día me dijo como, ay, ¿para qué? Cuando anuncié que iba a hacer este vivo, me dice, ay, ¿para qué vaya a seguir? Yo digo, bueno, porque quiero y porque puedo. Oh, qué grosera, qué espanto. Ya, y ahí yo igual me quedo con la tranquilidad de que no te insulté, ¿cachai? Como que si te la echáis y lo sentí insulto, como ya, de eso yo no me puedo hacer cargo. Pero sería distinto que si yo le pongo, ah, estúpida, infórmate, imbécil. Entonces, igual ahí podéis generar un dolor o un daño en el otro que no sabéis cuáles son las circunstancias en este momento del otro. Quizás el otro ya puede haber dicho una estupidez desde tu punto de vista, pero a lo mejor está pasando por un pésimo día, está, no sé, en la mitad de una separación o tiene un hijo enfermo, está en un pésimo, pésimo momento y llega tu insulto como la gota que rebalsa el vaso y quiebra a una persona y le deja la cagada. Entonces igual regulemos más, por favor, nuestras interacciones sociales. Eso, María Luisa, no sé si te quieres despedir, quieres decir algo, Sí, ¿tienes algún sponsor? voy a decir una cosita de respecto al tema que tú dijiste, a lo mejor esto quizás no tanto no como recomendación pediátrica, digamos, como de la ciencia y la pediatría, pero tocaste algo súper importante, que del tema del feminismo, del control sobre mi propio cuerpo, y que fue una de las cosas que fomenta la crianza respetuosa y que yo creo es súper importante porque que una pelea que yo tengo habitualmente con gente que me rodea, con mi mami, que no sé si te viendo esto, Hola, mami. que, hola, mami, que el tema de, no, mi mamá que la adoro, mamá, si no te estoy pelando, el tema de imponer, yo con la Isa soy bastante, alguna gente lo considera como laxa en ciertas cosas de cómo se vista, por ejemplo, o si quiere hacerse un moño, no, y esos temas, bueno, lo llevé también al tema de los aros, porque nosotros habitualmente vivimos en la sociedad chilena, es bastante, esto ya más como antropología que pediatría en todo caso, como, ¿cómo decirlo? Como restrictiva con los niños, de que tienen que ponerse la ropa que dijo la mamá, o tienen que peinarse porque tienen que ir al colegio peinados, ¿cachai? Porque no pueden andar chascón. Y si nosotros frente al niño estamos constantemente diciéndole cómo tiene que vestirse, que tiene que ponerse esta ropa, o este pinche, o este que a lo mejor no le gusta, o esta ropa que no le gusta, ¿en qué momento yo le enseño a ese niño, a esa niña o niño, que cuando ya es más grande y alguien quiere hacerle algo que él no quiere, como tocarlo, como pegarle, como hacerle un daño, él puede decir que no? Si yo estuve toda la infancia diciéndole que tenía que ponerse la polera, no sé, pues, de Pony, porque a mí me gustaba la de Pony y no la del Paw Patrol, no sé, bombero. O yo, Oye, perdón que te interrumpa. ¿Tu mamá es María Luisa Valle? sí, estaba Sí, dice que viendo. te está viendo. Mamá, te Acaba de amo. aparecer en los comentarios. Ay, qué linda, ya. Es que le puedo decir que la echo de menos, que no la veo de enero. Ya, es No. el momento tierno. Mamita, ya.
Entonces que mi mamá, pues dije, siempre me reta, ya lo voy a contar, mi mamá siempre me reta porque le hizo esta chascona, y eso yo creo que también tan parte de que yo le enseño al niño que tiene que hacerse moño, que tiene que peinarse, o tiene que cortarse el pelo, ciertas cosas, no es que mi hija ande como mono tampoco, pero a ese punto voy, en el fondo ciertas cosas que para nosotros son muy impositivas, después en algún momento yo a ese niño tengo que enseñarle que en realidad en su cuerpo la gente no puede hacer lo que quiere. ¿Y cómo se lo enseño si yo durante toda la infancia le dije que tenía que hacer lo que yo decía? Y porque yo decía, porque no hay ninguna diferencia entre que se ponga la polera amarilla o la polera rosa. A menos que, claro, si quiere salir en mini ahora que hay 10 grados, obviamente no la voy a dejar. Ahí ese tanto tema, tampoco que haga lo que sea. Eso. Y bueno, aparte para terminar también, contarles que parece que lo dije al principio, pero no sé si fue la parte que se cortó, para que sigan mi Instagram que tengo con otras 3 pediatras también de crianza respetuosa que se llama @pediatría en tribu, y otro colectivo que participo igual que es de médicas feministas, que si mal no recuerdo en Instagram es @médicas feministas, también que están haciendo las chiquillas una campaña de recolección de cajas de comida para ayudar a la gente que lo está, digamos, pasando mal con esta cuarentena y nula ayuda que hay de algunas partes. ¿Ambas cosas son solo en Instagram? Sí, solo en Instagram. Médicas Feministas tiene una página en Facebook, sí. Ya, médicas feministas entonces ay, perdón, hijo, @pediatría en tribu. Por ahí viene algún momento un comentario, o sea, o alguien compartió algo de pediatría en tribu recién, o sea, hace poquito. Sí. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo, gusto, muchísimo, María Luisa, por apañar en esto. Agradezco mucho también, porque leyendo los comentarios, en algún momento dije como, bueno, te quedando la cagada. Así como, como que las veía pasar con el machete, y después como que hablamos de como llamaba al respeto y todo, y como que igual hubo una baja ahí en la cantidad de machetes y de lanza que se estaban blandiendo. Así es que bueno, les mando muchísimos saludos a todas y a todos. Dime, hijo, ¿quieres exhibir esto? Ya, Alonso quiere mostrar lo que estuvo dibujando en este rato. ¿Qué es? Un niño con un volantín. ¿Sí? Me decía, no, una gallina, me muero. Está feliz, ¿ya? Eso. Ahí está. Enojado. Feliz, enojado y eso. ¿Por qué está enojado? Ya, muy bien. Muchas gracias, Alonso, por tu aporte y por mantenerte tan silencioso en este ratito. Gracias a todas y a todos por participar. Gracias por debatir desde el respeto. Y nos vemos entonces la próxima vez que quede la cagada. Así que ya, ahí volveremos a llamar a la María Luisa, a un abogado, lo que necesitemos. Muchos besos, muchos abrazos. Chao, María Luisa, que estés bien. Chao, mamá de María Luisa. Chao, mami. Que estén bien. Chao. Chao.